Vamos a estudiar, vamos a ir a una reflexión de la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Job, en su capítulo 1. Job 1. El inicio de este libro hay algunas cosas interesantes. Fíjense que este libro de Job no se sabe a ciencia cierta cuándo fue que fue escrito, ni cuándo sucedieron los hechos aquí descritos. Incluso hay quien piensa que la escritura de Job es el primer libro realmente que se escribe o del que se tiene noticia, incluso antes de los escritos por Moisés, que es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Entonces, se pretende que el libro de Job habla de un personaje que, aunque no era hebreo ni israelita, pero era un hombre que temía ¿a quién? A Dios. De tal manera que incluso Dios mismo lo reconoce como un varón recto, sin defecto alguno, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Y nos dice aquí la Escritura que en Job, capítulo 1, hubo en tierra de Uz, también esta tierra, este lugar no está identificado plenamente. Por el contexto de donde se escribe, cómo se escribe, habla del oriente del Jordán, puede ser el norte de Arabia. Hubo en tierra de Uz un varón, eso sí, identifica su nombre, llamado Job. Y dice, este hombre era como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas estas características en su conjunto hablan de alguien que tiene conocimiento, reverencia, temor de parte de Dios. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos en total, 7 varones y 3 mujeres. Y su hacienda, quiere decir lo que él poseía, era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Habla de su grandeza, de su posesión. Fíjense que Abraham llegó a ser un hombre rico de parte de Dios. Hay quien ubica también a Job como contemporáneo de Jacob, por ciertas circunstancias de las que se leen en el libro. Pero Abraham, con toda su riqueza, no alcanzaba a tener lo que llegó a tener ¿quién? Job. Dice que era más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, en sus casas, cada uno en su día. Estas fiestas, estas comidas que organizaban los hijos de Job, no hay algunas formas de interpretarlo cuando dice que cada uno en su día, en su cumpleaños probablemente, pero probablemente tenían un rol en que les tocaba a cada uno una comida e invitaban a todos sus ¿qué? A todos sus hermanos, no solamente a los varones, sino que dice también a sus hermanas. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen
con ellos. Las costumbres orientales también tenemos que identificar. Hace énfasis en el asunto de que llamaban a sus hermanas, porque quienes organizaban eran los hermanos varones. Pero no dejaban a un lado a quienes, a sus hermanas, sino que las mandaban a llamar para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, Job estaba al tanto de todo lo que hacían ¿quiénes? Sus hijos. Acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, ahora también, recordemos que cuando pensamos aquí en una fiesta, en una comida, pensamos, bueno, un día, unas horas se hace la comida. No, las fiestas orientales eran prácticamente de 7 días una comida. Se invitaba a alguien a comer, a una fiesta, a una reunión, y había que darles hospedaje, alimentos, todo lo necesario para que pudieran convivir al menos por 7 días. Habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba, ¿y qué hacía? Lo santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos hijos dijimos que tenía Job? 10. Este hombre, como era un hombre temeroso de Dios, no se comportaba como la gente que no tiene temor de Dios y tiene dinero, que hace lo que quiere, no le importa lo que diga Dios, no tiene en cuenta a Dios para nada. No, él siempre, aunque sus hijos convivían y se la pasaban bien, él tenía en su corazón el que sus hijos estuvieran purificados delante de ¿quién? De Dios. Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, había un pensamiento, no le preocupaba a Job si los hijos tenían o no tenían, no le preocupaba qué comían, no le preocupaba qué vestían, había otra preocupación en el corazón de Job. Job decía, quizá habrán pecado, ¿quiénes? Mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, aunque era un hombre temeroso y fiel a Dios, sabía de la naturaleza humana, sabía que sus hijos, aunque vivían con él, aunque le veían respetuoso de Dios, sus hijos podían llegar también a hacer cosas que eran desagradables delante de ¿quién? Delante de Dios. Dice que presentaba holocaustos y sacrificios a Dios. No vaya a ser, ¿verdad?, que sus hijos hubiesen pecado, hubiesen maldecido, dice otra versión, a Dios. Ahora, es interesante, les digo que no se menciona en todo el libro de Job algún asunto de la ley mosaica, de la forma en que se presentaban los holocaustos, los sacrificios, pero da por entender la palabra. Voy a poner otro ejemplo, el suegro de Moisés, dice que era también un sacerdote de Madián, pero era no cualquier sacerdote, sino era sacerdote del Dios Altísimo en ese lugar. En todo lugar siempre ha habido personas que han tenido temor y conocimiento de ¿quién? De Dios. Jesús también comentó algo interesante cuando los discípulos le van a decir a Jesús, mira, nos encontramos a unos que echan fuera demonios en tu nombre, pero esos no andan con nosotros y se los prohibimos. Y entonces Jesús dijo, no se lo prohíban, déjenlos, porque el que conmigo no recoge, ¿qué pasa? Desparrama.
Dice, no puede ser que ellos hagan las cosas en mi nombre y después hablen mal de mí, dice Jesús. Ellos también están haciendo la obra ¿de quién? De Dios. Así que Job era en su casa el sacerdote de su familia. Ofrecía sacrificios. En caso de que sus hijos accidentalmente hayan dicho o hecho algo que no fuera agradable a quién. Entonces, ahora esta era su vida de Job. Antes de que viniera la calamidad, antes de que viniera la aflicción, antes de que vinieran los problemas. ¿Cómo es que este hombre pudo, algunos se preguntan, pudo soportar todo lo que pasó? En un día perdió hijos, perdió bienes, también empezó a perder la salud. ¿Y cómo este hombre se pudo mantener firme? Dice, todo lo que dijo Job no pecó delante de ¿quién? De Dios. Nosotros pensamos siempre prepararnos cuando ya las cosas se nos vinieron encima. No, este hombre antes, mucho antes, él mantenía una comunión íntima ¿con quién? Con Dios. Él trataba de preocuparse porque sus hijos estuvieran santificados delante de Dios. Y sus hijos puede ser que no tenían esa misma relación. Ok. En ese ejemplo, en el ejemplo de Job, el padre de familia era el líder religioso de su propia casa. No habla de que en ese tiempo hubiera sacerdotes que instruyeran las leyes de Dios. Job actuaba como el sacerdote y ofrecía sacrificios a Dios para pedir perdón por los pecados que él y su familia pudieran haber cometido. Bueno, hay quien se ciega, ¿verdad? En muchos casos, voy a poner nada más algunos, pero hay padres que se ciegan a la realidad de sus hijos, ¿verdad? Cuando les mandan a llamar en las escuelas y les dicen, oiga, es que su hijo, su hija hace esto, hace aquello, es grosero, es irrespetuoso, los padres se niegan a aceptar la realidad y dicen, no, lo que pasa es que ya la traen en contra de quién. De mi hijo, no, es que mi hijo no es capaz, es que mi hijo no hace esas cosas, pero si se lo están diciendo es porque algo anda mal. Así que Job mostró una gran preocupación por el bienestar espiritual de sus hijos, temeroso porque le preocupaba de que hubieran pecado por ignorancia. Dice, tal vez, en el versículo 5, dice, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Los padres de familia hoy deben demostrar el mismo interés para orar por sus hijos. Esto significa purificar a nuestros hijos. Hemos puesto aquí muchas veces los ejemplos de la palabra. Recordamos a Elí, que era sacerdote. Él sí era un sacerdote de Dios. Y sin embargo era el sumo sacerdote, y sin embargo sus hijos no andaban conforme al camino de su padre, no eran temerosos de quién, de Dios. Y ellos también eran sacerdotes, pero hacían cosas contrarias a los principios y a lo que a Dios le agrada. Él dice que vino la calamidad a su familia porque Elí no les estorbó a quienes, a sus hijos. Job estaba al pendiente de lo que hacían o dejaban de hacer quienes, sus hijos. Muchos personajes de la palabra, sus grandes problemas fueron sus propios hijos.
Vemos el caso de Jacob. Si es verdad que Job es contemporáneo a Jacob, vemos una analogía muy interesante. Los hijos de Jacob en muchas ocasiones no siguieron el temor de ¿quién? De Dios. De tal manera que incluso se pusieron de acuerdo y querían matar a uno de sus hermanos, a José. Y como no alguien intercedió por él, les pareció mejor sacar una ganancia y venderlo como esclavo. Entonces, muchos casos, ese es un ejemplo, pero la Biblia habla de otros casos de los hijos de Jacob que no andaban conforme a los caminos de ¿quién? De Dios. El caso de David, que no pudo trascender su respeto por Dios a sus propios hijos. Sus hijos, no todos ellos andaban también en los pasos de David, su padre. Así que vemos la importancia del que conoce de Dios influir en la vida de quienes, de sus propios hijos. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, esta historia ya es muy vieja, usted ve hoy lo que está pasando, algo hablaba nuestra hermana Liz. Esta historia ya se ha repetido varias veces. Cuando decidimos salir a compartir la palabra, ¿qué pasa? ¿Vienen qué? Problemas en la forma individual, alguna dificultad, necesidad, alguna enfermedad, alguna aflicción. Porque para muchos, fíjense que quieren servir a Dios, viene el diablo y les da un manazo, y ya con eso ya los sacó de la jugada, ¿verdad? Como iglesia nos ha pasado muchas veces también, empezamos a impactar hacia afuera y a salir a compartir, que ya uno dejó de venir, que otro no sé qué cosa, y que el otro ya también anda palapeando, dirán por allá en Guerrero, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos a hacer caso a esas cosas? No, al contrario, tenemos que perseverar, ¿verdad? Porque dice la palabra que el que perseverare, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ese será salvo. Y entonces son tiempos así, ¿verdad? Donde a veces se levanta alguien y nos critica y nos dice, no, es que estamos mal, ¿verdad? Bueno, hermanito o hermanita, voltéate a ver, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Y ya después me vienes a decir si nosotros estamos ¿qué? Mal. Porque pasa como cuando Jesús le dijo, mira, tú que traes una viga en el ojo, ¿quieres juzgar la paja que tiene tu hermano en él? Ve y saca primero la viga de tu propio ojo y entonces ya podrás ver para venir a sacar la paja del ojo ajeno. Bueno, entonces este tipo de situaciones pasan. Y al que no se preparó, al que no oraba, al que no ayunaba, al que no estaba tomado de la mano del Señor, le agarra el remolino y ¿qué pasa? Se lo lleva, ¿no? Y aquí pasa como también aquel dicho, el que se mueve no sale en dónde, en la foto, ¿no? Entonces Job se preocupaba porque sus hijos estuviesen santificados delante de ¿quién? Delante de Dios. Job era un hombre rico, pero era piadoso, tenía devoción ¿a quién? A Dios. Aunque es difícil y raro, porque Jesús dijo, qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios, pero siempre hay una excepción, y Job fue esa excepción. Un hombre rico, pero que tenía temor de ¿quién? Entonces, esta piedad y prosperidad de Job le ayudó a tener la templanza para soportar la aflicción, la necesidad, la enfermedad, la tristeza. Todo se acabó en un solo
en un solo día. Por eso él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor alabado. Dice, y dijo Job en el 21 del 1, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Y nosotros solamente queremos que Dios nos qué, que Dios nos dé. No queremos, estaba relacionado con lo que estábamos hablando en la mañana, de padecer por causa del nombre del Señor. Entonces, muchos piensan que se merecen todo, pero debemos aprender a que nuestra confianza, nuestra esperanza estén en ¿quién? En Dios. Esa confianza y esa esperanza en Dios nos va a permitir que estemos preparados. Dice en Eclesiastes, en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera, porque Dios hizo tanto uno como el otro, para que el hombre no halle nada después de él. Solo queremos disfrutar, pero no queremos padecer por causa del nombre del Señor. Eso no puede ser posible. Entonces, Job se mantenía fiel a las cosas de Dios y se preocupaba por ¿quién? Por sus hijos. Hay quien se preocupa por sus hijos, pero no hace nada por ¿quiénes? Por ellos. Hay gente que le preocupa y ya le viene, bueno, dice la palabra, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio, ¿qué pasa? Es tristeza de su madre. Muchos padres se entristecen por la conducta de ¿quién? De sus hijos. Incluso Elí, cuando les llama la atención a los hijos, les dice, no es buena fama la que oigo de ustedes. Cuando vienen y me dicen cosas, no son cosas buenas que oigo de parte de ustedes. Y cuando se ha hablado de este tema, o cuando lo tocamos en algunas ocasiones, quizás algunos pensarán, no, pero nosotros estamos bien, ¿verdad? Eso le pasó a Elí porque, quién sabe por qué le pasó, pero nosotros, ¿verdad? Nosotros no nos va a ¿qué? A pasar. Vamos a ver el ejemplo de Samuel. Dice que Samuel también era un hombre recto delante de ¿quién? De Dios. Era un profeta de Dios. Y dice que Dios nunca dejó caer una palabra de las que dijo ¿quién? Samuel. Samuel sirvió a Dios. Samuel impactó a su generación. Samuel sirvió de instrumento para levantar al menos a los dos primeros reyes de Israel. Pero ¿qué pasó con los hijos de Samuel? Los hijos de Samuel no siguieron el camino de ¿quién? De Samuel, sino que sus hijos, que se levantaron como jueces de Israel, se dejaron sobornar y el pueblo llegó a clamar a Samuel. Esto fue antes de que se levantara el rey. ¿Sí recuerdan ese pasaje, no? Entonces, los hijos de Samuel no pudieron andar de acuerdo a los caminos de su padre. Entonces, hermanos, vemos cómo la importancia de preocuparnos, no solo preocuparnos, sino ocuparnos de nuestros propios hijos.
En Deuteronomio hemos leído esto muchas veces. Dice, repetirás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Para que aprendan ¿a qué? A temer ¿a quién? A Dios. En el Nuevo Testamento habla muchas veces también de que los padres deben de tratar de una forma adecuada a sus hijos. Dice, no los provoquéis ¿a qué? A ira. ¿Verdad? Y entonces muchos malentienden esa palabra y dicen, ay, no le puedo decir nada a mi hijo, no vaya a ser que se enoje, no vaya a ser que se vaya de la casa, no vaya a ser que ya no me hable, ya, que haga lo que quiera, total. ¿No? ¿Esa actitud estará correcta? No, dice la palabra que no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino amonestarles en disciplina ¿de quién? Del Señor. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2. Dice en el verso 12, ¿ya lo tenemos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis ¿qué? Obedecido. Fíjense qué interesante esta iglesia de Filipos, que era una colonia romana, que la mayoría de ellos venían precisamente de la idolatría, de los excesos, del pecado realmente, ¿no? Cuando se convirtieron al Señor, lo hicieron de todo su corazón y llegaron a ser un ejemplo a otras iglesias, porque Pablo tenía una confianza muy grande con ellos. Dice, amados míos, dice, como siempre habéis ¿qué? Obedecido. Siempre lo que Pablo les decía, los filipenses lo que no como en mi presencia solamente. Les he dicho algunos ejemplos hasta chuscos de aquellos que se cuidan del pastor, ¿verdad? Que el pastor no los vea, no vaya a ser que los vea el pastor, ¿verdad? Pero no se cuidan de la presencia de quién. Y la presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Dice, ustedes son obedientes, no solamente como si cuando yo estoy presente, sino mucho más ahora, ¿cuándo? En mi ausencia. Y les vuelve a recomendar algo, les dice que ocupaos ¿en qué? Mira, no te ocupes de otra cosa, ¿no? Los trabajos vienen y van, las cosas materiales, hoy las tenemos, mañana. Hay gente que de la noche a la mañana se queda sin ¿qué? Sin nada. ¿Han visto después de un tornado en Estados Unidos esas casas tan bonitas que son de madera y de esos techos de 2 aguas, de 3, así, muy bonitas, ¿no? Cuando pasa un tornado no deja nada. Si acaso el sótano, si tenían una plataforma. Y muchos de ellos tienen refugios contra tornados precisamente en los sótanos, ¿no? Pero en un momento, en unos segundos, la vida puede cambiar. Todo lo que tienes se puede terminar. Entonces dice, miren, ocúpense, pero ocúpense ¿en qué? En vuestra salvación. ¿Cómo nos tenemos que ocupar en nuestra salvación? Con temor y temblor. Job le preocupaba sus hijos. No vaya a ser, dijo en el Job 1:5, quizás hayan pecado delante de quién, de Dios. Quizás hayan blasfemado el nombre de quién. Y él presentaba sacrificios, holocaustos a Dios todos los días, por cada uno de quienes, de sus hijos. Ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? No importa, mi hijo es así, mi hija es asado, ¿no? Preocúpate, porque ¿hacia dónde va el que no tiene a Dios?
hacia la perdición. Dice la Escritura, allí será, para muchos va a ser muy triste, muy angustiante, muy deprimente estar en ese lugar separados de Dios y decir, si mis papás iban ¿a dónde? A la iglesia. Es el tiempo de ocuparnos, no solamente de preocuparnos, es el tiempo de ¿qué? Ocuparnos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, estamos ya en el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer pero esto sucede siempre y cuando tú estés conectado ¿con quién? Con Dios. La actitud de Job, el hecho de que era un hombre temeroso, perfecto, temeroso de Dios, apartado ¿de quién? Del mal, a tal grado que es Dios mismo el que presume ¿a quién? A Job. En aquella plática con Satanás dice, ¿no has visto a mi siervo quién? Lo considera su ¿qué? Su siervo. No hay otro como él en toda la ¿qué? Temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando nosotros estamos conectados con Dios de la misma manera que Job, dice, Dios va a producir en nosotros, ¿qué va a producir? El querer como el hacer, por su buena voluntad. Y después aclara, dice, hacer todo, ¿cómo? Sin murmuraciones y contiendas. Yo no sé si usted conoce, yo creo que sí, familias que son contenciosas, familias que el pal pleito, ahí sí están todos, ¿qué? Unidos, ¿verdad? Vi de esos videos que luego suben de un pleito entre vecinos en unos departamentos, ¿verdad? No sé qué pasó, había ya pleitos entre un vecino y el otro, pero la otra familia era más numerosa que la otra, ¿verdad? Entonces salen todos, los papás, los hijos, hasta niños chiquitos a pegarles a los otros. Hasta un niño chiquito ahí pateando al señor, a la señora. Y luego se meten todos al cuarto, ay, como diciendo, como si fuera una ¿qué? Una gracia. Así hay muchas familias, hay familias feas. ¿Ustedes han conocido alguna? Pero les gusta seguir viviendo ¿a qué? No, nosotros dicen, miren, hay que tener temor ¿de quién? Hay que hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Para que seamos como, hermanos, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, ¿cómo estamos viendo el mundo, hermanos? Maligna y perversa. En medio de la cual, así debemos de brillar, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, tomados, asidos, bien agarrados, sujetos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda ¿qué? Gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. A mí a veces me preocupa, ¿no? Cuando alguien ya se fue, pensaba yo y platicaba con mis padres, ¿no sentirá feo ya el domingo no venir a la iglesia? Que su misma familia le pregunta, oye, ¿por qué no vas a ir hoy? ¿Ah? ¿Ya no vas a ir? ¿Qué le dirá? ¿Qué pensamiento habrá? El día de oración ya no viene también. No le dirá a alguien, oye, tú todos los miércoles, si ahora ya no fue. Ya no vas. ¿Por qué? Dice, no vaya a ser que haya corrido ¿en qué? Tantos años para que al final, hermano, mejor desde un principio hubieras pecado con ganas toda la vida, ¿va? ¿Para qué venir tantos años y al final ibas a qué? Dice, vaya a ser que haya sido en vano. Hay quien me decía, no, pero nosotros servíamos. Este predicador que les digo, no sé ahora su historia, pero
en ese entonces, que me decían, pero yo servía a Dios. Pues sí, pero ese serví ya hoy ya no te sirve para qué, para nada, ¿no? Porque dice, el que creyere, y ese verbo de creer no es que creíste, o que un tiempo te reuniste, o que ibas a la iglesia, no, es perseverar en contra de cualquier situación en la cual tú te presentes. Dice el 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. ¿Amén? Entonces, hermanos, esta vida que espera Dios que nosotros sigamos, que hagamos las cosas que a Él le agradan, no las cosas que solamente nos agradan a quienes, a nosotros, ¿no? Cuando tú andas muy tomado de la mano con Dios, cuando todas las cosas te sonríen, pues qué bueno, pero cuando las cosas se ponen malas, difíciles, es cuando nosotros debemos de mantenernos fieles a ¿quién? Fieles a Dios. Fieles a Dios en lo... Porque dice la palabra que el que es fiel en lo poco, dice, si fuiste fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo que. Pero si no fuiste fiel en lo poco, dice, si lo ajeno no lo cuidaste, ¿quién te va a dar lo tuyo? Cuando habla el Señor de los talentos, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia. Job continuamente se preocupaba por sus propios hijos. Y aunque de momento no entendía lo que pasaba en su vida, porque decía, ¿quién me viera que yo fuese y me presentase delante de quién? De Dios. Yo le presentaría mi causa. Yo le preguntaría y Él me respondería. Sin embargo, llega un momento en que Dios se manifiesta. En Job 38 vamos a ir. Porque a veces pensamos ser muy sabios. Y dice que el que piensa ser sabio no se vaya a volver un necio. Profesando ser sabios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras, pero con palabras sin qué? Con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe como varón tus lomos y dice, yo te preguntaré. El anhelo de Job era estar delante de la presencia de Dios y preguntarle, y que Dios le qué. Pero Dios se manifiesta a la vida de Job, dice, no, las cosas van a ser diferentes. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Házmelo saber si tienes que. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja en la oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás
Adelante. Bueno, estaba yo viendo una presentación muy interesante del planeta Tierra. Y todos sabemos que la Tierra, ¿cómo es? Bueno, pues la Tierra no es redonda. Y dicen, bueno, ¿cómo? Bueno, sí está media achatada de los polos, pero parece un balón, pero no tanto, ¿no? Pero si de la Tierra le quitáramos el agua, quedaría no exactamente una esfera, sino así todo medio, unas partes salidas y otras partes sumidas, ¿no? ¿Qué es lo que empareja a la Tierra? Pues el nivel del agua que está en los océanos. Dice aquí que Dios les puso un decreto, les puso un cerrojo, una puerta, y les dijo, de aquí no te vas a ¿qué? No te vas a mover. En el 11 dice, hasta aquí llegarás, y no ¿qué? Pasarás, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado el alba en su lugar. Bueno, si leyéramos todo, hermanos, pues no hay respuestas para estas ¿qué? Preguntas. Vamos a ir al capítulo 30. En sus últimos versículos del 28, para que lo vayamos viendo, dice, el gavilán, dice el 26, vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. ¿Quién les enseña a las aves a poner sus qué? Hay nidos tan estructurados, tan elaborados. Estaba viendo yo unos nidos que cuelgan de los árboles como si fueran una bola, que el pájaro se mete, pero tiene un doble fondo para evitar que los depredadores se coman a los huevecillos o a los pollitos, sus hijos cuando están chiquitos. ¿Dónde aprendieron las aves a hacer sus qué? Sus nidos, ¿no? Las golondrinas, tenemos un nido de golondrina ahí en la casa, que cada año vienen y lo usan, pero está hecho entre lodo, saliva de ave y ramitas, pajita, ¿no? Y le dan una forma especial para que no se cae, ¿no? Pues si no le pegas recio, no sé qué, no se tira, no se cae, ¿no? Pasa todo el invierno, cuando vuelve otra vez la primavera, vuelven las golondrinas y lo siguen ¿qué? Usando. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dio sabiduría? Dice, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí estará ella. 40. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y nos vamos hasta el 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos sabemos que Dios puede hacer todas las cosas? Cuando en el libro de Hebreos, cuando se habla de los héroes de la fe, cuando se habla de Abraham, que iba a sacrificar a su propio hijo cuando Dios se lo pidió, dice, porque Abraham sabía que Dios tenía poder
aún para levantar de la muerte ¿a quién? A su Hijo. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Fue lo que le empezó a decir Dios ¿a quién? A Job. O sea, cada palabra de Dios se quedó grabada en el corazón de ¿quién? De Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en ceniza. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Dice, conozco que todo lo puedes. Así como llegó a tener aflicción Job, Dios quitó la aflicción de ¿quién? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, ya les leíamos al principio, ¿cuántas cosas tenía quién? Les decía que de las riquezas de los orientales era un hombre que sobresalía por la riqueza que tenía Job. Dice aquí que aumentó al doble todas las cosas que habían sido ¿de quién? Al doble, todo lo que había tenido. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Lo que se había perdido se volvió a restaurar. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos, pues de esto vivió Job, después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿hasta qué? La cuarta generación. Si vivió 150 años más, y alcanzó a ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus, ¿qué sigue? Tataranietos, y murió Job viejo y lleno de días. Bueno, pero aquí dice, volvió a tener Job 7 varones y 3. ¿Creen ustedes que Job siguió intercediendo por sus hijos? Ahora con mayor ¿qué? Razón, porque ahora dice, yo te había oído de oídas, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Ahora dice, si era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, preocupado por ¿quiénes? Por sus hijos. Este Job que vemos aquí, y es a lo que Dios quiere llamar nuestra atención, hermanos, la fe no se puede negar. Se los voy a decir coloquialmente, dicen por ahí, el que es perico, donde quieres ver, si tú verdaderamente amas a Dios, temes a Dios, se va a notar en cualquier lugar donde tú estés, empezando en donde, en tu casa, con tus hijos,
con tu familia, trascendiendo con tus vecinos, con tus compañeros de la escuela, con tus compañeros del trabajo, a donde quiera que vayas, se tiene que notar que hay temor de Dios en tu propia vida. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y termino con esta recomendación que hizo Pablo a los filipenses. Ocupaos de vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor